Esta mañana quiero que abras tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y luego estaremos leyendo del capítulo 2, el versículo 1 al 13. Y después, en ese mismo capítulo 2, del versículo 38 hasta el 42. Amén. Hechos 1, 1 al 5, 2, 1 al 13 y 2, 38 al 42. Amén. Como te vas a estar sentadito un ratito, yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies y en reverencia y en adoración a la palabra del Señor vamos a leer el texto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadidos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Toma asiento, muy amado.
Qué precioso texto. Qué maravilloso texto. Estamos hablando de una iglesia sin límites. ¿Y la iglesia? Muy bien, Flori. ¿Los demás no son iglesia? La iglesia. Muy bien, ¿lo crees? ¿Tú sabes que si no vienes el rompecabezas se queda sin una o dos fichas? No se va a ver igual si tú no vienes. Eso a mí no me echan de menos. Tal vez a la pastora se le pase alguno o alguna, aunque al finalizar el servicio en casa, la tarea siempre es: faltó este, faltó aquel, no vino fulano, no vino mengano. De algunos uno tiene conocimiento porque no vienen, pero algunos otros. Y definitivamente la iglesia, mis amados, es la manifestación de la gracia de Dios para la humanidad. El dejar la iglesia es como lo mismo que Dios hizo cuando escogió al pueblo de Israel. Un pueblo que diera testimonio y que fuera testimonio a las naciones de la obra maravillosa de Jesús a través de el tiempo. Recuerden que Jesús fue revelado desde el principio, desde el mismo Génesis. Y estas semanas en los devocionales, allí en Deuteronomio, si has estado atento, has oído que el Señor dice: ¿y por qué escogí yo este pueblo de Israel? No era porque eran los más inteligentes, ni los más grandes, ni los más fuertes. Era porque eran los más insignificantes, los más chiquitos, los más… de hecho, era un Abraham y una Sara estéril. Eso eran. De ahí Dios escogió hacer una nación grande. ¿Y no es Israel una nación grande? En territorio tal vez serán, no sé, como Cundinamarca. Más o menos es la extensión que tiene. Pero Israel pone a temblar el mundo cuando hay conflicto allá en el Medio Oriente. Pero son banqueros, pero son empresarios, pero son científicos brillantes, porque decidieron creer a la promesa, mis amados, y saben que ellos son la bandera de Dios para el mundo. Son la bandera de Dios para el mundo. Eso es Israel. Porque la gente piensa en el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es nuestro Dios. El Dios que con mano fuerte los sacó de Egipto. El Dios que por 40 años caminó con ellos en medio del desierto. Y me encanta porque el texto dice que caminaron 40 años y ni siquiera sus pies se hincharon nunca. Nosotros vamos a Melgar y toca llevar otros zapatos tallada más grande porque ya se nos inflaman los pies. El Señor cuidó de su pueblo con tal esmero que hasta de esos detalles se ocupó. Su calzado no envejeció, su ropa no envejeció. Iglesia, Dios nos usa para hacer testimonio a un mundo complejo. ¿No vivimos en un mundo complejo? Claro que sí. Tú tenías hogares donde era fácil. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, los hogares eran papá, mamá e hijos. Y a uno le decían: eso es familia. Hoy hay familias de muchas maneras, formas, olores, colores y sabores, al punto que hay familias que son una persona y su perro, una persona y su gato. Ellos son mi familia. Y está bien que uno quiera su mascota y tenga su mascota. Yo he ido aprendiendo a querer la que hay en casa. Pero miren, Dios nos ha llamado para ser instrumentos de su gracia. Y Dios nos llama, pero Dios nos capacita.
El ser una persona sin límites es una persona especialmente dotada. Una persona que tiene cualidades y habilidades especiales. Haz memoria cuando eras niño. ¿Te acuerdas de los superhéroes? ¿Ya pensaste en tu superhéroe favorito? Yo recuerdo que en el colegio todas queríamos ser la Mujer Maravilla. Y hay más de una esposa que diría, uy, uno con ese lazo de la verdad, se haría uno maravillas. Sería una mujer maravilla con ese lazo de la verdad. ¿Sí? Llega el esposo, pasa a la puerta y ella… ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuánto te dieron de quincena? Eso sería una maravilla. Dios a su iglesia la dota para poder ser una iglesia sin límites. Pero en medio de ello, quien obra y quien da dones, que es de lo que hemos empezado a hablar, recuerden, dones y talentos, es el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos narra la experiencia de la iglesia desde la perspectiva del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. ¿Saben qué es curioso? Que siendo nuestro ayudador, nuestra nana, nuestro consolador, quien nos reparte dones, quien nos activa y provoca en nosotros el querer como el hacer, nosotros no hablamos con el Espíritu Santo. Pocas personas tienen presente la persona del Espíritu Santo y la Trinidad. Tenemos una alta cristología y nos remitimos a Jesús el Salvador y al Padre, pero la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una experiencia pobre, es una experiencia corta, porque no entendemos la importancia de la persona del Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Empezando que el texto bíblico dice que el Espíritu Santo provoca en nosotros el querer como el hacer. Cuando tú te emocionas después de un buen sermón y dices, ahora sí voy a cambiar la vida, y estás emocionado, pero en tus fuerzas sales después de la oración de compromiso con Dios y dejas el sermón ahí colgado. Yo encuentro un montón de sermones colgados en la puerta, porque te vas sin la palabra, porque te vas sin la parte que te corresponde para vivir la vida en Dios. Pero es el Espíritu Santo quien te recuerda la palabra. Un día alguien me contó que iba a la madrugada para su casa. De hecho, había salido, era de una fiesta, e iba para su casa. Y casi llegando a su casa, 2 ladrones vienen. Y él dijo, me asaltaron. El celular, el reloj, la billetera. Y él ya se estaba despidiendo de sus cosas cuando de repente él empieza a recordar lo que la palabra dice. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y él me decía, pastora, yo no sabía que yo sabía ese texto. Yo no sabía que ese texto estaba en mí. Pero esa palabra vino y yo empecé a repetirlo y a repetirlo. Dijo, y esas personas se hicieron una para un lado y otra para el otro, y yo pude pasar. Qué tremenda es la experiencia de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Pero no le adoramos. No tenemos una relación cercana con el Espíritu Santo. No hablamos con Él muy seguido y mora en nosotros, Vive en nosotros. Es el sello de la obra de Dios en nuestra vida. Y tener dones
y ministerio en Dios, mis amados, sin la presencia del Espíritu Santo, no es posible. No es posible. No es posible que tú ejerzas realmente un servicio como para Dios si el Espíritu Santo no está en ti. Voy a usar de ejemplo a los muchachos de alabanza, no se van a sentir ofendidos. Pero una cosa es un gran músico virtuoso que toca en la orquesta de Pastor López, el pastor más alegre. ¿Sí? Y otra cosa muy distinta es un ministro que adora a Dios. Dirían los músicos, puede ser aquel que no pela pepa, ¿cierto? Que está tocando ahí tal cual está el pentagrama. Maravilloso músico, magistral músico, pero no ministra el corazón si Dios no está en él. Si su talento, si su don, si su virtud no está siendo respaldada por el Espíritu Santo, no será más que un pobre músico, buen músico. ¿Quién es el que hace que esa voz, que ese instrumento realmente suene como para tocar el alma y cambiar el corazón? ¿Cuánta gente se ha convertido por una canción? ¿Cuántos han llegado porque una canción tocó su corazón? Porque pasaron y escucharon la alabanza y se quedaron. Muchas personas. El libro de los Hechos narra la experiencia del Espíritu Santo. ¿Y saben qué me encanta? Que si bien en el Antiguo Testamento Dios les decía muevan el tabernáculo o quédense o vayan o vengan, en el libro de los Hechos tú encuentras que hay un texto que dice, por ejemplo, que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando del concilio de Jerusalén, hacer tales y tales cosas y poner tales y tales normas. O el apóstol San Pablo que dijo, el Espíritu Santo no me dejó ir a predicar a esa ciudad. ¿Quién dirige la iglesia? Y nosotros le tenemos en poco. En nuestra oración, en nuestro diálogo, en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo no es prioritario. Pero el Señor Jesús, antes de irse, empezó a hablarles de la persona del Espíritu Santo. De hecho, el Señor les dice, no les dejaré huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Otro consolador. Y en este versículo que leímos del capítulo 1, el texto nos está diciendo cómo Jesús les dijo que se quedaran para ser llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿qué dice? Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabes, iglesia, por qué a veces las dificultades y la tentación y los problemas te avasallan? Porque tú no tienes una relación profunda con el Espíritu Santo para que te levante, te anime, te fortalezca, te consuele. Es por eso. Porque cada uno de nosotros lucha en su cristiandad y por su cristiandad desde sus fuerzas y no desde la fuerza del Espíritu Santo obrando en su vida. El Señor le dijo, no se vayan, quédense hasta que sean llenos del Espíritu Santo, de la promesa del Padre, la Trinidad obrando. La Trinidad obrando. Para aquellos que son testigos de Jehová, pues ¿qué haces ahí con la persona del Espíritu Santo y qué haces con el Padre manifiesto allí? Perdón, con la persona de Jesús.
Y para los que son unitarios, que solo creen en Jesús, ¿qué haces con el Padre y qué haces con el Espíritu Santo que están manifiestos en ese texto? Obran de manera armónica, obran de manera sincronizada, son uno en el propósito, la voluntad y el criterio, pero son personas independientes, separadas, con diferentes funciones. Y entonces el Señor Jesús les dice: quédense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Tú anhelas la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué? Eso es como si uno quisiera un Lamborghini, ¿cierto? ¿Para qué quieres un Lambo? Si no tienes dónde correrlo. Si aquí es trancón tras trancón. Si acaso para sacarlo y que todo el mundo diga: wow, miren ese carro. Carrazo, ¿cierto, Marquito? Carrazo. ¿Para qué queremos la obra del Espíritu Santo en nosotros si no sabemos qué hacer con los dones del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres la llenura del Espíritu Santo en ti? Miren, Elías estaba lleno del Espíritu Santo y cuando tuvo que guerrear contra los profetas de Baal, los atendió con una mano, queridos. Y luego los 450 fueron degollados en el arroyo de Cisón por haber llevado a la idolatría al pueblo de Israel. Eso es saber para qué quiere uno el poder. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y era que Elías estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué quería? Para levantar muertos, para traer socorro a las vidas, para traer manifestación de Dios en medio de un pueblo que estaba en guerra y que necesitaba que Dios peleara sus batallas. ¿Para qué quieres la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Para qué? Solo para decir que estás lleno del Espíritu Santo. Déjame decirte que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya no eres tú quien gobierna tu vida. ¿Todavía quieres la llenura del Espíritu Santo? Cuando tu propósito será el propósito de Dios y no el tuyo. ¿Quieres ceder tus derechos? ¿Quieres entregar tu vida realmente a Dios? ¿Quieres que realmente Dios gobierne tu vida? Obedécele. Obedece al Espíritu de Dios. El Señor les dice: no se vayan, quédense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si no hubiese sido así, la iglesia no se había expandido. Porque lo que vino después de eso fue un tiempito para estar fortalecidos en Jerusalén. Pero luego vino la persecución, que fue lo que hizo que la iglesia saliera a toda parte a llevar el evangelio. Si no hubieran sido llenos e investidos de la persona del Espíritu Santo, mis amados, la iglesia no existiría. El evangelio no había llegado hasta ti. Y dice la palabra en el capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Cuando vienes a la iglesia, ¿entras en unanimidad con los demás? ¿O tienes el cuerpo aquí y la mente en otro lugar? Cuando adoras, ¿adoras en unidad con la iglesia? ¿Cuál es el sentir de que el nombre del Señor sea exaltado y proclamado? ¿O cantas por cantar? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la adoración fluye porque es el mismo Espíritu el que nos lleva a pensar y a sentir de la misma manera. Yo estaba diciéndoles a los muchachos de alabanza que hay que entrar en una dimensión espiritual diferente, profunda, profunda. Porque queremos una iglesia que adora desde el Espíritu. Una iglesia que adora y exalta el nombre del Señor desde una profunda relación con Dios. Y la alabanza es tremenda herramienta. La alabanza tiene poder
cuando es ministrada a través de la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que estaban juntos y unánimes. Iglesia, Satanás fundó la frase divide y reinarás. Divide y reinarás. Él quiere hacer eso con la iglesia. Dividir, separar. Que no le gusta la pastora de vestido, entonces que se ponga pantalón. Que no le gusta la pastora de pantalón, entonces que se ponga vestido. Que no le gusta esto, que no les gusta aquello, que porque aquí, que porque allá. Déjame decirte, nadie te sea estorbo para adorar al Señor. Nadie ni nada te sea estorbo para adorar a Dios. Porque tú vienes en espíritu de unidad y es adorar. Tú vienes a adorar. ¿Tú levantas manos? Yo creo que Martica puede atender como unas 30 consultas de mango rotador y problema de hombro. Porque lo más que los hermanos pueden levantar sus manos es aquí. ¿Y eso qué tiene que ver, pastora? Haz el intento, levanta tus manos, iglesia, hasta aquí. Ahora levántalas arriba. ¿Es lo mismo? Es una sensación distinta, ¿verdad? Cuando tú adoras a Dios y levantas tus manos, realmente son banderas que se extienden delante de Dios para adorar. Cuando tú vienes en mala actitud, ¿qué haces? ¿No es esto lo que haces? Cuando vienes deprimido, cuando vienes en problema. Se necesita la libertad del Espíritu para levantar tus manos y adorar. Es el Espíritu Santo que quiere llenar este lugar con su presencia. Pero nosotros tenemos que hacer lo que hicieron aquellos 120. Estar unánimes juntos. Entonces estamos juntos porque estas paredes nos reúnen. Pero unánimes. ¿Sientes lo mismo? ¿Piensas lo mismo que tu hermano? ¿Anhelas adorar a Dios con lo profundo de tu corazón? Tal vez no. Y si no hay la unidad del Espíritu, los dones y los ministerios se empiezan a ver truncados. Si no hay la unidad del Espíritu, los diáconos no se pueden poner de acuerdo el domingo para servir. Si no hay la unidad del Espíritu, los maestros de escuela bíblica no tienen ese mover para ministrar a los niños conforme a Dios. Estaban unánimes juntos. Cuando de repente del cielo vino un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. ¿Hubo alguien que no? Ahí no dice que alguno se quedó sin, porque todos anhelaban, porque todos deseaban la llenura del Espíritu Santo. Tú deseas ser lleno del Espíritu Santo. Tú anhelas ser una persona profundamente espiritual, o dices no, así como estoy bien. Como cuando uno no sabe nadar, ¿verdad? Uno se queda ahí en la orillita, en lo pandito, hasta donde los pies pisan suelo firme. No nos arriesgamos. Se me escapa en este momento el profeta, creo que fue Ezequiel, que el Señor le dice que lo llevó a la visión del templo. Y primero Dios le dijo, ve al río, y el río le dio a la rodilla. Y el Señor le dijo, métete otro poco más, avanza, métete más en mi río. Y él se metió y el agua le daba a la cintura. Y luego le dijo, ven otro poco más. Y ya el agua lo cubrió y dice que tuvo que nadar en el río de Dios.
Qué bueno, iglesia, que tú anheles la presencia de Dios y tú digas: caramba, solo me está llegando a los pies, pero yo quiero, Señor, más de ti. Yo quiero de esa unción, yo quiero de ese aceite fresco, yo sí quiero sentirme enamorado de ti, Señor. Y que vayas y digas: ahora solo me da el agua a las rodillas, Señor, pero yo anhelo más de tu presencia. Yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti, Señor. Y ahora el río te llega a la cintura. Y tú ya no puedes vivir como vives cuando vives afuera. Tú eres transformado. Y luego tú vienes y te metes en el río de Dios y ya tienes que nadar, porque Dios te ha inundado. Iglesia, queremos dones y ministerios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué no vienen? Si no es porque tú quieres quedarte en la orillita mojándote apenas los pies. Dios quiere llevarte en la profundidad de su persona. Dios quiere llevarte en medio de dones y ministerios a una relación profunda con Dios que tú puedes compartir desde su gracia. Fueron todos llenos. Dios no hace acepción de personas, mis amados. La semana pasada vimos que Dios repartía talentos conforme a la capacidad de cada quien. Dios no te va a desbordar, Dios no te va a poner a morder más de lo que puedes masticar, pero Dios te va a dar la provisión suficiente conforme a tu capacidad. ¿Qué es lo que sabes hacer? Mi madre nunca se paró en el altar, ¿recuerdan? ¿Quiénes la conocieron? Jamás. Nunca se paró en el altar. Nunca sirvió en el diaconado. Jamás fue diácono de la iglesia, ni maestra de escuela bíblica. Pero mi madre era una mujer que a las 3 de la mañana estaba doblando rodilla por la iglesia, por este ministerio. Era una mujer que cuando iba a sus quimioterapias se paraba en medio de la sala de espera y les hablaba a todos y les decía: lo menos grave es nuestra enfermedad, lo más grave es no tener a Dios en el corazón y partir de este mundo, que nuestra alma se condene y partir sin Dios. Eso es lo más grave. Y se iba a Patio Bonito, a la zona de tolerancia. ¿Y saben qué fue lo que más le dolió a mi madre al finalizar de su vida? Ella me decía: no poder trabajar para mi Señor. Ese era su dolor más grande. ¿Para qué quieres la llenura del Espíritu Santo, iglesia, si no es para impactar el mundo y transformar el mundo? El libro de los Hechos dice que los discípulos eran conocidos como los que trastornaban el mundo. ¿Tú quieres trastornar tu mundo? ¿Tú quieres transformar ese lugar donde Dios te ha puesto, iglesia? Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Y no quise seguir hablando de dones y ministerios hasta que tú no anheles realmente que la presencia de Dios sea el río de Dios corriendo en tu vida. Tú no puedes seguir ahí pasmado. Tú no puedes seguir ahí frío, siendo un espectador de a ver qué va a pasar en la iglesia hoy. Debes convencerte de que el don de Dios, así como hubo una lengua de fuego para cada uno de esos 120, también hay una para ti en esta mañana. No tiene nada que ver con tu vecino, ni con tu hermano, ni con tu papá, ni con tu mamá. La iglesia es un lugar de armonía, sí, de fraternidad, sí, pero es una relación personal con Dios. Tú respondes a Dios por tu cristiandad, por los dones y los talentos que Dios ponga en ti, así como pasó con aquellos 3, ¿recuerdan? Lo dijimos el domingo pasado. 5 talentos me diste, 5 más te traigo. 2 talentos me diste, 2 más coloco a ti. No me diste sino 1. Y yo sé que tú eres Dios severo, duro, que recoges donde no sembraste. Lo enterré, aquí está lo tuyo. Qué expresión tan grosera.
¿Qué vas a hacer cuando vayas con el Señor? Aquí está lo tuyo. Una sola, uno solo. Eso me diste. Soy una persona, no logré ser un discípulo de multiplicación, no logré ser un discípulo que se multiplicó, que compartió el evangelio con otro, que le dijo a otro que Jesús le amaba, y muchos se fueron al infierno porque tú nunca les dijiste que Jesús les amaba. Qué tremenda responsabilidad. Qué tremenda responsabilidad, iglesia. Y a mí me da risa que ellos, es que yo tengo mi relación con Dios, como si Dios fuera su parcero, ¿no? Como si Dios fuera su igual. Hermano, Dios es soberano, Dios es rey de reyes, y tú le sirves y le adoras como Dios quiere que tú le sirvas y le adores, no como a ti te parece. Cuando tú navegas en el río de Dios, la corriente de Dios te lleva. Cuando tú te metes en el río de Dios, es el río de Dios el que te mueve y te dice a dónde ir y cómo hacer y qué hacer. Estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y dice que hablaban en otras lenguas. No son las lenguas espirituales que Dios da para interceder. No. Estos eran idiomas. Idiomas. Y ahí está la lista. Partos, medos, elamitas, árabes, africanos, dialectos y lenguas que Dios dio así, para que hicieran ¿qué cosa? Para que la gente dijera, ¡wow! Es bilingüe. No, para que anunciaran que Jesús el Mesías había venido al mundo, había muerto en la cruz del Calvario por sus pecados, que debían aceptarle y seguirle en sus vidas. Ese era el mensaje. ¿Cómo les oímos hablar de las maravillas de Dios? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua, en la que tenemos en nuestra lengua materna? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este cambio tan radical que Pepito, Juanito, Tomás, a María han tenido en su vida? ¿Qué es esto? Es lo que la gente tiene que decir. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, mi amado, la gente va a tener que decir de ti, pero porque estás lleno de esa unción, porque hay una palabra de vida que salta para salvación. Es tu relación con Dios, es navegar en el río de Dios, es fluir en el río de Dios, es permitir que su presencia llene tu vida. Cuando su presencia viene en ti, nada ni nadie te pueden apartar de su camino. Estar unánimes juntos corresponde a la iglesia, pero el mover de Dios es un mover individual y personal. Estos 120 se tomaron en serio la recomendación de Jesús. Y vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y luego, si tú sigues leyendo, a partir de ese versículo 13, Pedro se levanta y da un sencillo sermón. Para nada diplomático, para nada político. Él les dice, esto que ustedes están viendo es la manifestación del Espíritu Santo de Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Ustedes mataron a Jesús, al Hijo de Dios. Nosotros queremos ser tan políticos, tan cómodos. Queremos no caerle mal a nadie, no queremos un conflicto con nadie. Y no les estoy invitando, mis amados, a que sean peleoneros, no. Pero hay momentos donde la actitud cristiana tiene que contrarrestar el mundo, donde como cristianos te tienes que parar y la gente tiene que saber que eres cristiano. Pedro no fue político. Después de la unción del Espíritu Santo, ese Pedro temperamental, ese Pedro que negó a Jesús, se levanta para decir,
Dios le ha constituido Señor y Rey. Y aquella gente lo escuchó y fueron confrontados y se arrepintieron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Vuelve de nuevo. No era solo para esos 120. Todo el que aceptara a Jesús, el que se arrepintiera, el que fuera bautizado en el nombre del Señor, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? ¿Dios te llamó? ¿Tú sientes que Dios te llamó? ¿Por qué estás sentado aquí? Porque estás allí en casa. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó. Porque queremos una relación cercana con nuestro Padre, ¿no crees? Y como tú fuiste llamado, para ti es la promesa. ¿Cuál? La llenura del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la promesa de Dios para ti. La llenura del Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo, dones y ministerios, que entonces tienen sentido y razón de ser. ¿A ti no te impactan los enfermos? Ver personas sufriendo por una enfermedad y que tú podrías decir: Señor, en tu nombre le digo, levántate y anda. Porque el Señor dice que cosas mayores, aunque las que Él hizo, nosotros haríamos. Pedro les habla al corazón y les dice: para ustedes también es la provisión, para ustedes también es la promesa. Hermano, no te quedes de espectador, no te quedes para mirar, quédate para ser lleno, para anhelar de su Espíritu fluyendo en ti. Si alguna vez fuiste lleno y sientes que tu depósito se ha vaciado, es el momento de decirle al Señor: Señor, tócame y lléname. Yo no quiero más estar solo mojándome los pies en tu presencia y en tu mover. Señor, yo quiero navegar en tu río, quiero nadar en tu río, quiero que inundes todo mi ser de esa gracia, quiero que llenes mi corazón de esa nueva unción. Tú sabes de mis pasos y mis caminos, pero hoy yo quiero estar unánime junto pidiendo tu mover en esta mañana. Dice la palabra: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, no fueron emocionales, no fueron qué bonito sermón, no, se dedicaron a trabajar consistentemente en su proceso con Dios. Perseveraron en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo te deja ese texto? Ojalá te deje incómodo. Ojalá te deje incómoda. Que tú digas: ¿cómo está mi cristiandad? Tú que estás en casa, pregúntate: ¿cómo está mi vida? ¿Soy parte de la iglesia sin límites, cuando solo quiero mojarme los pies? Cuando no quiero navegar en el propósito y en el fluir del Espíritu de Dios. Iglesia, cierra tus ojos ahora. Y olvídate del que está a tu lado. Y en esta mañana, nadie es obstáculo para que tú te acerques a Jesús. Que nadie te sea estorbo para acercarte al Señor de la vida.
ven, ven en unidad y dile: Señor, quiero de ti. Quiero navegar en tu río, Señor. Quiero ir más allá. Señor, me aburrí de esta vida espiritual tan mediocre. Me aburrí, me cansé, Señor. Quiero que tú repartas de tus dones en mi vida como tú quieres. Quiero que tú me llenes, Señor, de tu presencia y de tu gracia. Que nada ni nadie a partir de hoy me sea estorbo para no servirte y buscarte. Que no haya argumentos en mi vida para decir, Señor, que tú no fluyes en mí. Porque somos tú y yo, Señor. Porque mi corazón te anhela. Porque mi corazón desea una vida cristiana diferente. Porque no quiero seguir bebiendo de las aguas del mundo y de tus aguas, Señor. Porque no quiero ser una fuente que brota agua dulce y agua salada. Porque no quiero agradarte a ti y pretender agradar al mundo, Señor. No quiero. Yo quiero adorarte. Yo quiero ir más allá. Yo quiero que tu espíritu me inunde. Que hoy en esta mañana tu espíritu descienda sobre mí y llene mi vida. Necesito ser llena de ti. Necesito ser lleno de ti. Yo quiero, Señor, conocerte de una manera diferente, Dios. Toca mi corazón, Señor. Toca mi corazón, Padre. Espíritu Santo de Dios, llévame a una relación profunda. Espíritu Santo de Dios, dame el deleite de adorarte. Dame el deleite de bendecirte, de proclamarte, oh Dios. Dame la gracia para ser realmente cristiana, para ser realmente cristiano, para ser un hombre de Dios, un hombre que presida mi casa, un hombre que sirva para gloria de tu nombre, un hombre que sane corazones, un hombre, una mujer que renueve corazones y vidas, una mujer que vende heridas. Señor, por favor, Padre, queremos ser instrumentos de tu gracia. Señor, queremos ser ejemplo de vida. Queremos fluir en el Espíritu, hablar entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales. Queremos, Señor, hacer uso de los dones, ministerios y talento que tú nos has dado, Señor. Dios, déjanos fluir en ti. Déjanos fluir en ti, déjanos fluir en ti, en tu voluntad, en tu propósito, Señor. Dios, gracias. Dios, gracias por lo que estás haciendo en esta mañana. Señor, yo reclamo los talentos que tú has dado a tu casa y a tu pueblo, Señor. Los que los hemos enterrado, Señor. Los que han renunciado, Señor, a obedecerte, Señor, y por eso han perdido el privilegio de honrarte y servirte. Dios, trae sanidad. Trae sanidad del pecado a nuestro corazón. Reclamamos los que se han ido, Señor, al mundo. Espíritu de Dios, redargúyeles en arrepentimiento. Redarguye en el corazón de aquellos, Señor. Padre Dios, danos un corazón nuevo, anhelante de ti. Un corazón que desee, Señor, la comunión contigo. Espíritu de Dios, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
ven, Espíritu, ven y lléname, Señor.